Hablábamos hace un rato de las bajas temperaturas, de estos cambios de temperatura que vamos a tener también en la semana. Un día tenés 30 de máxima, al día siguiente tenés mínima de 10. Los casos respiratorios, influenza, por supuesto esta situación de si prendés tu calefacción, estás abrigado. Bueno, son muchas consultas y preguntas que le queremos hacer, así que recuperamos la comunicación telefónica. Estamos con el doctor Carlos Morínigo, médico especialista en neumología. Bueno, todos lo conocemos al doctor, así que ya nomás le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a Venus Media. Muy buenos días a vos, a la compañera y a toda la audiencia. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por atendernos, querido doctor. Primero y principal, le queremos hacer esta consulta, principalmente, doctor, con estas bajas temperaturas que estuvimos teniendo en estos últimos días y que lo vamos a volver a tener en esta semana. Tema calefacción en oficinas, por ejemplo, donde mucha gente labura. ¿Es correcto prender la calefacción o es preferible estar bien abrigado nada más y bancar con el tema de la calefacción? A ver, aquí tenemos que hablar de dos cosas importantes. La calefacción en época de frío debe ser regulada, sobre todo que no pase más de 5 grados la temperatura externa. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que tener en cuenta que la regulación de la temperatura del cuerpo es algo que cuando salimos de un ambiente, ahora tenemos la costumbre de poner una calefacción de 29, 30 grados. Sí. Imagínate, eso estamos dentro de la oficina, entre muchas personas en un ambiente cerrado. Generalmente eso se vuelve un ambiente seco que irrita las vías respiratorias, eso hay que tener en cuenta. Y generalmente hay que poner en ese ambiente un poco de humidificador para que eso se humidifique un poco el ambiente. Y cuando salimos a la temperatura externa, cuando hay una variación entre 3 y 5 grados de diferencia entre uno y otro, ya puede ocasionar alteración, un desequilibrio dentro del aparato respiratorio del ser humano, ¿verdad? Y eso fomenta la aparición del famoso tifidris, o dolor de garganta, o los que tienen enfermedades respiratorias de base pueden tener sus agudizaciones, ¿verdad? Entonces, no es correcto poner temperatura de 28, 29 grados cuando la temperatura está a menos de 15 grados afuera. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿sí? Tratar de mantener una temperatura entre 24 y 26 grados dentro del trabajo es lo correcto. Más de eso no es necesario. Y lógicamente abrigarse, ¿verdad? Otra forma no hay. Qué importante lo que está mencionando, doctor, porque bueno, me parece que no todos teníamos clara la película, todo el mundo le mete 29, 30 y por ahí afuera tenés 10 grados. Entonces, bueno, hay ese choque cuando uno sale a la intemperie, ¿no? Totalmente. Es solamente tener un ejemplo. Tener un poco esa temperatura y salir a la noche después, enseguida vas a ver que la nariz te chorrea o se te congestiona. Entonces, eso es un aviso que está saliendo las vías respiratorias automáticamente reaccionan ante ese cambio de temperatura que hay. Imagínate que son más de 10, 15 grados. De una zona caliente salir a un frío que pela afuera y eso hace desequilibrar todo el aparato respiratorio, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho en cuenta. Y justamente estaba hablando también con un colega tuyo hace un rato, el tema que nosotros, los que tenemos posibilidad de tener calefacción con los aparatos estos eléctricos, aire acondicionado, brillante. Pero está la otra parte, que utilizan braseros. Eso está totalmente prohibido. Totalmente prohibido la utilización de quema de carbón o de madera o de leña en un ambiente cerrado. Eso produce un gas que se llama monóxido de carbono, que intoxica directamente al ser humano sin darse cuenta y lo mata. Muy bien, eso hay que tener mucho en cuenta, principalmente en el interior del país, doctor, donde ya todos sabemos de que era una forma anteriormente y bastante clásica, ¿no? De tratar de alivianar el frío, ¿no? Pero está prohibido. Está prohibido y hasta hoy en día, gente, tenemos muertes por inhalación de monóxido de carbono. Y ojo, hay algunos que ponen el brasero o el carbón o la leña, ponen en la pieza, la calientan y después la retiran. Ese también es incorrecto. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono queda en el ambiente. Cuando yo ingreso, yo automáticamente estoy aspirando ese gas que ni siquiera yo huelo
porque es inodoro, incoloro, y yo automáticamente me intoxico con eso. El monóxido de carbono tiene, suplanta al oxígeno más de 100 veces en velocidad, y eso ocasiona una intoxicación en el ser humano, en la célula, sobre todo en el corazón. Ojo con eso. Sí, lastimosamente tuvimos muchas víctimas que lamentar ya por estos casos precisamente. Doctor, lógicamente ahora con estos climas se acrecientan los cuadros respiratorios principalmente. ¿Cuáles vendrían a ser medidas que uno tiene que tomar principalmente para la gente alérgica también que Sí. padece y sufre mucho en estos cambios de clima principalmente? Así mismo, vamos a separar en dos partes Sí. los cuidados. En la primera parte, en los que tienen enfermedades de base predisponente. ¿Cuáles son las enfermedades de base predisponente? Lo que son alérgicos, riníticos, asmáticos, en los pacientes EPOC que fuman, Sí. en los tabaquistas que fuman. Esos son los pacientes que tienen, que en esta época son los que más tienen agudizaciones, ¿verdad? O sea, su cuadro de base se complica. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en esto es, primero, que realicen sus medicaciones habituales en forma frecuente, hagan la consulta con el especialista para ajustar las dosis. Lo segundo, cuando tenemos este clima, a la mañana hace mucho frío, hay que cubrirse la cabeza, hay que cubrirse bien los pies y las manos. Es muy importante porque ahí es por donde entra la sensación del frío. Y famoso, voy a utilizar un término que utiliza la gente para que entienda, me enfrío todo, Sí. allí en Friapá, es porque no nos abrigamos correctamente. A veces nos ponemos un feroz saco, pero tenemos una media penerí o no tenemos cubierta la cabeza. Exacto. Y los oídos. Entonces no sirve de nada, absolutamente. Entonces son esas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y llevar siempre un abrigo de menor de menor que abrigue en forma menos, porque ven cómo la temperatura va subiendo en el transcurso del día, ¿verdad? Entonces, para no desabrigarnos totalmente. Eso es fundamental. Y lo básico es la vacunación contra influenza, Sí. que hoy en día estamos teniendo muchos casos de influenza, ¿sabes? Eso justamente te quería consultar. Bueno, se impone la medida de toalla primero y principal, queridos camaradas, y Sí, por otro, la medida de toalla manda, doctor, siempre en el invierno. Sí, señor. Bueno. Así es. y por Y el gorrito. El y gorrito. el gorrito respectivo, ¿eh? Bien, excelente. Y más para los que tenemos poco pelo. Ahí más aún todavía. Sí. Para los pelados, nosotros sí o sí gorrito. No hay vuelta ya. Doctor, tema influenza, ese tema fundamental, vacunación para gente mayor también importantísimo, fundamental, porque la influenza te puede llegar a liquidar lastimosamente. Hay que ser crudo decirlo, pero es así. Mira que tengo yo un concepto bien claro con respecto a la influenza. Si hoy en día uno mira los datos, los números de muerte por influenza, se va a asustar, ¿eh? En todo el mundo causa estragos la influenza, mucho antes que el COVID, ¿eh? Y estamos hablando ya de hace 10, 15 años. Entonces, con la aparición de la vacuna hemos disminuido muchísimo el tema de influenza, ¿verdad? Y hoy en día estamos teniendo muchos casos de influenza. Yo particularmente le tengo mucho más miedo a la influenza hoy en día que a cualquier otra enfermedad, ¿eh? Tal cual. Doctor, hace rato, Kirana, justamente quería consultar lo de los pacientes que tuvieron COVID. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Te saluda Kirana. Quería consultarte en caso de las personas que tuvieron un COVID en grado severo, que quedaron con secuelas. ¿Cómo es el tema de cuidados en estas fechas de frío? Bueno, buen día, Kirana. Bueno, aquí con los pacientes, yo siempre recomiendo que hagamos los controles neumológicos, responder sobre todo a aquellos pacientes con COVID que estuvieron con oxígeno. Acuérdense que nosotros teníamos pacientes con COVID que inclusive no utilizaron oxígeno y aquellos que utilizaron oxígeno, y en los que utilizaron oxígeno dividimos a vez aquellos que fueron intubados, ¿sí? Que estuvieron en terapia. Sí. Esos pacientes deben tener un seguimiento neumológico por lo menos trimestral para ver las secuelas. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar a ese paciente de acuerdo a las secuelas que tiene. Yo no puedo tratar en forma empírica a un paciente igual que otro. Entonces, los pacientes que tuvieron COVID grave, que estuvieron con oxígeno, que estuvieron intubados inclusive, deben tener una evaluación neumológica con un estudio que se llama espirometría, por lo menos, y luego una tomografía de alta resolución para ver qué afectación tuvo en el pulmón, y después tomar las medidas correspondientes en base al tratamiento
Si vos me preguntas cuáles fueron las secuelas más importantes que tuvimos en los pacientes con COVID grave, fueron la fibrosis pulmonar debido a la alta concentración de oxígeno. La fibrosis pulmonar causa dificultad respiratoria y tos en el paciente. Quedaron con dificultad, por ejemplo, para hacer ejercicios, se quedaron con tos crónica algunos, y otros quedaron con un síndrome de hiperreactividad bronquial que se traduce como si fuera un paciente asmático. Entonces, todo eso nosotros tenemos que valorar para iniciar un tratamiento y sobre todo mantenerlo sano en esta época donde el aparato respiratorio es el que más sufre con estas bajas temperaturas. Doctor, por último nada más y para no robarle más tiempo y volviendo nada más al tema influenza, ¿en qué situación y en qué momento una persona con influenza debe acudir al médico? Bueno, los signos de alarma de influenza tenemos que dividir en dos partes, pues vamos a ser didácticos. Sí. Están los cuadros respiratorios que son resfríos, que son los resfríos comunes, el famoso TFR, Sí. una febrícula de 37,8, 38 máximo, y un poco de dolor de garganta y congestión. Ese es el famoso resfrío. Sí. En cambio, la gripe, que es causada por el virus de influenza, te da fiebre de 39 grados, dolor de garganta intenso, fuerte, que no te permiten inclusive tragar, cefalea, tos, dolor de cabeza de cefalea, e inclusive te da a veces bronquitis con chillido de pecho y todo lo demás. Cuando yo te voy a consultar al médico cuando tengo un cuadro de influenza, generalmente cuando esa influenza se traduce en fiebre que no pasa a pesar de tomar antipiréticos, en este caso paracetamol, ibuprofeno o dipirona, no pasa cuando hay falta de apetito, cuando yo no puedo consumir líquidos, cuando yo tengo YQA en reposo, dificultad respiratoria, yo tengo que acudir al médico sí o sí. Perfecto, clarísimo, querido doctor. Sinceramente muy importante charlar de esto, hablar porque hay mucha gente que quizás tenga estas situaciones y no acude al médico y después la pasa realmente muy mal. Así que doctorazo, le queremos agradecer muchísimo por esta comunicación, sinceramente. Seguramente un poquito más adelante, cuando se venga el invierno, vamos a estar charlando de vuelta, lo vamos a llamar nuevamente para molestarlo. Así que desde ya más que agradecido por la comunicación. Sin problema, y gracias a ustedes y que por fomentar la salud en nuestro pueblo que tanto necesita. Así que conmigo siempre van a contar si es para promocionar la salud. Así que a las órdenes y a cuidarse, ¿sí? Abrazo y el aprecio de siempre, doctor.